Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. El genio de Oscar Wilde dijo que cuando él era chiquitico, él creía que el dinero era importante, pero eso sí, cuando él llegó a viejo, entonces pudo confirmarlo. Entonces cuando yo estaba leyendo eso, uno se ríe, pero dice, no, espérate, es que, señores, lo de la independencia económica es una cosa demasiado importante. Entonces hay un analista financiero que además, economista con toda la experiencia del mundo, se ha convertido también, además, en el gran gurú de la asesoría, de las finanzas personales. Entonces digo, no, pero vamos a enfrentar a Oscar Wilde con el señor argentario, don Alejandro Fernández W, analista financiero donde hubiese un analista financiero. Muchísimas Un gracias. placer, Alejandro. No, Gracias. pero Gracias mira, por venir. poeta, yo tengo una molestia Comenzaste contigo. mal. No, sí. ¿Tú Evita prefieres esa diputado? parte. ¿Tú prefieres diputado? No te voy a decir diputado si me dices poeta. Vamos a trabajar. Tú tienes demasiado tiempo con este programa y nunca habías tenido la cortesía Sí. de invitarme. Y yo tengo como 15 años ya en los medios de comunicación. Entonces, yo quería iniciar con esa confrontación, ¿no? Debes tener mejor memoria. Lo que pasa es que cuando la gente triunfa en todas las áreas, en los medios de comunicación, en el área del análisis financiero, yo estoy mirando tu currículum y digo, no, pero cuando yo sea grande, ahora no, yo quiero ser como ese señor. Pero no, la verdad que yo te felicito porque tú tienes el don no solo del conocimiento, sino el difícil don de la comunicación y de ser didáctico. Cosas muy... Es más fácil sacar otro doctorado que tener ese bochismo en el buen sentido de la palabra. Yo la verdad que la educación es mi gran pasión. Si yo pudiera fundar una universidad y dedicarme exclusivamente a la educación, me dedicara a eso. De hecho, por 15 años en las universidades de nuestro país siempre estuve trabajando en las aulas, Bueno, precisamente en materia financiera. pero eso es lo que tú tienes un programa que es educación financiera full. Así es, pero y antes era asesoría. solamente a nivel universitario, a nivel académico, pero luego surgió la posibilidad de desarrollarlo, digamos, desde el punto de vista hasta comercial, y Claro. a través de los medios, a través de nuestros talleres y demás. Y eso es algo que surgió de manera totalmente espontánea, y me agradó muchísimo, por cierto, porque así puedo combinar la pasión con también la sostenibilidad económica. Todo un privilegio, es una persona bendecida la que pueda ganarse la vida haciendo lo que ama. Eso y es tú así. eres uno de ellos, o sea que, en Eso es fin, así. como dice el poeta, que no me puedo quejar. Eso es así. Los que podemos quejarnos somos los dominicanos que queremos saber, señor Alejandro Fernández W, ¿cómo tú ves desde tu experiencia, conocimiento, la economía dominicana, sobre todo un tema que habla todo el mundo, el tema del endeudamiento? Los señores del FMI estuvieron por aquí. Sí. Comencemos por ahí, por favor. Bien, entonces vamos por partes. En general, digamos a nivel macroeconómico, tenemos una situación económica que es favorable. Uno ve, por ejemplo, acceso al crédito bancario creciendo, tenemos más de 5 años, de hecho ya 6 años, creciendo todos los meses. Tú ves cómo la banca va colocando más préstamos al sector privado, al sector empresarial, a los hogares. Las tasas de interés de ahora son significativamente más bajas que las tasas de interés que teníamos tiempo atrás. Mi primer préstamo hipotecario, yo recuerdo que fue en el año 2000, y fue una tasa de interés de un 18%, y eso era porque yo era dique amigo. Y ya recientemente uno ha visto ya préstamos al 8, al 9, al 10 y al 11%, siempre en tasas anuales. Entonces, en general, uno sí percibe una cierta estabilidad macroeconómica. Siempre hay mucha preocupación, por ejemplo, con lo de la tasa de cambio. Dice, no, que el dólar, que hasta dónde que va a llegar cuando cruzó la barrera, por ejemplo, del 50 pesos Tiene buen ritmo, por dólar. o sea, uno desde fuera lo ve como que lleva su ritmito, va subiendo al pasito. Es una devaluación bastante predecible, siempre relativamente baja, en torno al 3, 4% anual. Eso quiere decir que la tasa de cambio de ahora es 4%, o sea, los pesos que necesitas para adquirir un dólar son 4% más que lo que necesitabas un año atrás. A mí, francamente, eso no me inquieta. Hemos visto momentos de crisis, tú y yo lo vivimos, por ejemplo, en el 83-84, en el 90-91, en el 2003-2004, por supuesto, donde el ritmo de devaluación, la gente lo olvida, pero en ese momento fue del 50, del 80, hasta del 100%. Bueno, en el 2003-2004 pasamos de la tasa de cambio de 17 por 1 hasta 56 por 1. El verbo deslizar se utilizó y nos dolió. Bueno, y no fue deslizar. Hay que deslizarlo. No, fue mucho más que un deslizamiento. Pero comenzó así, ligero deslizamiento.
Así es. Entonces, yo diría que en general se ve eso. Sin embargo, Pablo, la realidad es la siguiente. Sí. La mayoría de nuestros hogares, de la gente que nos está viendo ahora mismo, posiblemente el 60% del hogar dominicano tiene todavía unos niveles de ingresos a nivel del hogar sumamente bajos. Estamos hablando de que yo creo que la última cifra de la Tesorería de la Seguridad Social hablaba de un 60% de la población, de los asalariados, que estaban cotizando, ganando por debajo de los 15,000 pesos, el 60%. Y cuando tú lo comparas con una canasta familiar de 25,000, 28,000 o 30,000 pesos mensuales, te das cuenta que el hogar o necesita que las dos, digamos, fuentes de ingreso, generadores de fuentes de ingreso, él y ella trabajen, y eso pues amenaza, ¿verdad?, con el tema de la crianza de los hijos, o que haya algún ingreso adicional por la vía de las remesas o del pluripicoteo, o quizás de algún negocio informal y demás. Entonces, a la gente le choca mucho y dice, Alejandro, pero ¿de qué tasa de interés es que me estás hablando de al 12% anual, cuando yo realmente no tengo con qué comer o no tengo con qué resolver, digamos, el diario mío del día Pero siguiente? por lo que me dices, está muy claro en el gran problema que significa lo de la distribución de la riqueza. Es Así es. una economía que crece y crece mucho. El PIB se ha duplicado en relativamente pocos años. Así es. Pero ¿tú estás conforme con las medidas que se han tomado, lo que se ha hecho en la parte de lograr una mejor distribución de esa riqueza que se genera? Mira, quiero pensar que sí es necesario, sobre todo en los niveles más bajos de nuestra sociedad, pues apoyarles para asegurarles un mínimo, digamos, en la parte de la alimentación, o asegurarles, por ejemplo, un mínimo en cuanto al acceso al servicio eléctrico. Me refiero a un mínimo, Sí. porque ya a partir de que uno comienza a tener un cierto nivel de, digamos, de bienestar o que va mejorando su nivel de ingresos, también la idea es que se vayan desmontando esos subsidios, porque yo sí pienso que hay una forma de tú apocar a alguien es tú siempre darle lo que ese alguien te puede estar dando. O sea, tú estás muy claro en el peligro de profesionalizar la pobreza. Sí, profesionalizar el DAO. Nuestro amigo... No, yo soy pobre. No, yo soy pobre. Pero, coño, pero tú tienes 5 años siendo pobre y yo te estoy ayudando 5 años. Así mismo, la idea es que en algún momento ya Yo tú te dejes, ayudo para que tú tú dejes el dejes sal. el siguiente paso. Nuestro amigo Víctor Bautista escribió, creo que hace unas 2 semanas, amigo tuyo, Sí. ¿verdad? Muy querido tuyo. Perdóname el paréntesis, ese sí es un poeta de verdad. ¿Tú crees Lo que que pasa sea es que él poeta? es de la secreta, dile Sí, que te enseñe. él es de la secreta, eso Ese es sí es verdad, eso es poeta, verdad. ese sí sabe El escribir. presidente escribió un artículo sobre el DAO y digamos de esa cultura del DAO que francamente nos puede hacer mucho daño a nivel económico. Pero lo que te quiero decir es que reconozco de que hay una situación de desigualdad digamos, a nivel del hogar, del gran hogar dominicano, donde uno hablar de estas cifras de tanto crecimiento y la gente dice, pero bueno, a mí no me llega. Lo que pasa es que cuando tú te focalizas en cuáles son las cifras de crecimiento, mucho viene, digamos, por el lado de la minería, mucho puede venir por el lado de la banca, de los servicios financieros, algo viene por el lado del turismo, que ciertamente que empuja a muchos, pero el que está en el barrio aquí en Santo Domingo, esa cifra de la minería o esa cifra del turismo o esa cifra quizás de la zona franca que están muy focalizadas en el Cibao, no necesariamente están impactando a una parte muy importante de la población dominicana, impactando de manera directa, ¿no? Que está, por ejemplo, presente en los barrios de nuestro país. Vamos a una breve pausa y continuamos, ya lo ven, esta interesantísima conversación con Alejandro Fernández W, analista financiero. Ya regresamos. Señores, la caridad comienza en la casa. Revisemos también los niveles de endeudamiento de nuestros propios hogares, de tu propio bolsillo a nivel personal. Y eso en gran medida tiene que ver que somos muy alegres a nivel del endeudamiento. Continuamos. Nos quedó el tema del endeudamiento, el gran tema. ¿Cuánto se habla de eso? La Así es. izquierda, la derecha, la oposición, el gobierno Así es. técnico. Los organismos internacionales y demás. ¿Qué lectura de Mira, y vamos a hacerlo, te voy a comentar, pero algo que a mí me inquieta mucho es que somos los dominicanos en general, tú lo escuchas en los programas de radio y en la televisión, somos expertos en creándonos ansiedades en torno al endeudamiento del Estado dominicano, que si la deuda pública será sostenible, que si la deuda externa será eterna y demás. Y te voy a opinar en cuanto a eso ahora. Pero también yo quiero un poquito llamar a la reflexión a todos los que nos están viendo. Señores, la caridad comienza en la casa. Revisemos también los niveles de endeudamiento de nuestros propios hogares, de tu propio bolsillo a nivel personal. Porque es muy fácil quizás
o quizás no tan fácil, pero bueno, hablar del endeudamiento del Estado, del gobierno, que nos están llevando a la quiebra, pero la realidad es que una parte muy importante de los hogares dominicanos, y aquí a todos los niveles de ingresos, no es solamente, digamos, la persona de más bajos ingresos, sino gente como una senadora que conocemos que gana probablemente más de 400,000 pesos, y tú le miras el nivel de endeudamiento que tiene y es extraordinario, y por eso es que ella misma te dice, a pesar de que gana más de 400,000 pesos, ¿Tú se lo crees? que no, Que no, no yo le se lo queda creo mucho. por completo, porque como ella conozco a muchos otros que no tiene para 2 botellitas de agua, para regalar 2 botellitas de agua, y eso en gran medida tiene que ver que somos muy alegres a nivel del endeudamiento. Una población muy importante en nuestro país es, digamos, la población de maestros y maestras. Óyeme, Pablo, por política, en la cooperativa que trabaja con esos maestros y maestras, permite que comprometan hasta el 80% de sus ingresos en compromisos de deuda. Entonces, maestros que te pueden ganar 40,000 pesos, lo que ven neto en su cuenta de nómina son 8,000 pesos. Y cuando el entonces ministro Navarro trató de controlar eso, yo recuerdo que salieron a hacer un media tour, a Correctamente. protestar por algo indefendible, a defender algo indefendible. Cuando lo que el ministro estaba proponiendo era totalmente lo correcto, porque fíjate lo que ocurre. Después podemos duplicarle el ingreso a nuestros maestros de 40,000 a 80,000 pesos, pero si siguen con las mismas prácticas, vamos a estar en lo mismo, con muy bajos niveles de ingresos para poder sostenerse. Pero eso nos lleva entonces, sí, a lo de las finanzas. No, pero porque no quiero personales. escaparle a la parte No. del endeudamiento público. No, qué bueno que Te lo vas a voy jugar. sí te lo voy a responder. Mira, No. no estamos como Grecia, no estamos como Puerto Rico, mucho menos estamos como Venezuela, en lo que tiene que ver con el nivel de deuda pública que tenemos en la Mete actualidad. el pero, ahora va el Ok. pero. Si tú lo miras, por ejemplo, ahora mismo estamos promediando en torno a un 50% de deuda pública total en relación al Producto Interno Bruto, en relación a la economía dominicana. 10 años atrás era en torno al 25%. Entonces, con los niveles, digamos, de presión tributaria, de recursos con los que se maneja el Estado dominicano, no podemos pretender que los próximos 10 años vamos a pasar de un 50 a un 75%. Y si llevamos eso un dato importante, Sí. si llevamos esto al presupuesto, porque con relación al PIB andamos merodeando el 50. Ahora, Sí. con relación a los ingresos que recibe el gobierno, ese porcentaje, ¿por dónde No, andaría? va elevándose. Solamente los intereses pueden ser en torno al 25%. El total de la deuda puede ser incluso en torno al 30 o 40%. Es un monto sumamente O sea, importante. el 30%, 25, 30 minutos más, minutos menos de lo que le ingresa al Estado ya está comprometido, sin pensar en maestros y en la guardia, por ejemplo. Eso es así, del total del presupuesto general de la República, cientos de miles de millones de pesos. Tú ves, por ejemplo, que la deuda que se coloca en la actualidad, hace 2 semanas se colocaron unos 2.500 millones de dólares. Sí. Estemos claros, señores, el ministro de Hacienda había hablado de que no, que en los últimos años se ha pagado tanto, no recuerdo ahora la cifra, Pero lo miles menos de que se millones de puede hacer dólares pagar. en cifra, pero lo cierto es que parte de esos pagos que hemos hecho ha sido también con la colocación de nuevas deudas. Entonces, estamos digamos, Y frente eso es a un- sostenible, esto de tomar dinero prestado para pagar Sí. intereses, eso Sí, es siempre normal, que- entre los países hacen mucho eso. Yo diría que en general que sí, es algo que se mantiene en una forma de un flujo constante. El tema es que a mí no me preocupa tanto el cancelar una deuda con nueva deuda, sobre todo porque las condiciones a las cuales estamos colocando, emitiendo deuda en la actualidad, son mejores condiciones Que la anterior. que las anteriores. Y eso hay que reconocerlo. Pero el señores. equilibrio, ¿cómo se logra el equilibrio? O sea, ¿en qué momento yo puedo decir, coño, te está pasando, o no, todavía la economía aguanta? Por ejemplo, ya seguimos creciendo bien, pero no como el año pasado, Sí, ni así como el es. antepasado. O sea, Mira, la parte del crecimiento Sí. es importante, pero también tiene que ver con, digamos, los recursos con los que el Estado cuenta. Ok. Y ahí, lamentablemente, eso es la famosa presión tributaria, que es muy antipático el concepto, pero es, bueno, de la economía, cuánto está recaudando el Estado, digamos, a nivel de impuestos. Y eso no está donde debería estar. Se habla de, que sea un 15, un 16%, pero según la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un documento, un pedazo de papel que se firmó, creo que fue en el 2012, sí, el 2012, Consensuado. para esta altura, consensuada por todo el Por mundo y el demás, mundo. para esta altura el nivel de presión tributaria debería ser muy superior, en torno, qué sé yo, al 18%. Entonces,
La verdad es que nos estamos acercando a ese límite. ¿Cuál es ese límite? Pedro Silveri, un destacado, muy reconocido economista, presidente, hizo un análisis de esto hace una semana atrás, un trabajo buenísimo, donde él decía, ese límite va subiendo. Antes el Fondo Monetario decía que era, bueno, cuando lleguemos al 50% de la economía, pero bueno, ya estamos por el 51%, y el fondo ya dice, no, que ya estamos, que sigue siendo sostenible. Creo que en general debemos en algún momento llamar al famoso pacto fiscal y decir, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Con cuántos impuestos que contamos? ¿Cuáles son las prioridades de inversión? Y realmente hasta dónde es que nos podemos seguir y sin aumentando una ese crisis endeudamiento. económica eso sería posible, porque aquí hay una cosa importantísima, y es que la lógica manda a revisar una por una las exenciones, Sí. porque hay un maco con cacata. Es correcto. Ahora, cuando se ha hablado de eso, el lío ha sido grande. Sí, Se sí. creó casi un partido para frenar, Sí, eso. sí, Entonces, sí. aquí los gobiernos, como cualquier ser vivo, tienen como función primaria seguir Sobrevivir, siéndolo, sí, sí, sobrevivir. Entonces, sobrevivir. hay unos poderes que la verdad que están dificultando esto. Mira, muy atinada tu visión en cuanto a eso, porque lamentablemente lo que nosotros hemos visto en nuestro país, que las grandes reformas básicamente han sido productos de crisis económica. Por ejemplo, si pensamos en la reforma grande del 90-91 que realizó Balaguer en su momento, sí, fue producto de la crisis de la reelección de aquel momento que se dio. La misma crisis bancaria que se dio en nuestro país ayudó poderosamente a que nosotros reformuláramos todo lo que es la banca en nuestro que país. por cierto, lloramos, fue terrible, traumático. Ahora, confírmamelo, el sistema financiero nacional Pero, está, pero bien. de hecho, yo escribí un artículo. Fuerte. Yo escribí un artículo que el título era Valió la pena. Precisamente hablando de lo traumático, de lo costoso, de lo difícil. Óyeme, hasta a Pero mí, solo así, hasta a mí me costó. esa burguesía financiera, solo así se dejaba meter en cintura. Correctamente. Y de ahí, producto de eso, sí tenemos Amén. ya un sistema financiero modelo. Lo que me parece lamentable es que hemos tenido otras crisis, por ejemplo, en el sector eléctrico, muy importante. Recordemos dónde estábamos, por ejemplo, en el año 2009, cuando el combustible, petróleo subió por encima de los 130, 140 dólares el barril. Y sin embargo, lamentablemente, no hemos todavía visto un cambio estructural en ese que es la gran herida de la economía dominicana, yo diría que es el sector eléctrico. Pero para resumirte, no estamos en una situación de Grecia, no estamos en una situación de Puerto Rico. Y yo digo eso porque tampoco se trata como de uno escandalizar o de uno crear, digamos, temores en la población dominicana, pero tampoco podemos ponerle una curita y decir, no, todo va a estar bien. Lo cierto es que si no se hacen cambios y cambios importantes, no en algún momento sí explotaría eso. Y concluyo con esto. Es lamentable, Pablo, que este gobierno, que ya realmente es un gobierno de 7 años, que ha sido con mi Congreso y mi Senado, que ha tenido una pluralidad, una mayoría absoluta en esos aspectos, no se ha aprovechado para realizar cambios estructurales tan importantes y tan necesarios como la parte fiscal. Y tú ves al ministro de Hacienda diciendo, no, que eso ya no es para este gobierno, eso le tocará al otro gobierno en la transición del 2020. Eso me parece haberlo oído antes. Esos son los beneficios de uno conversar con quien conoce mucho su materia, pero tiene esa importantísima relativa independencia económica y no compromiso partidario. Preferencia me imagino que tendrá, pero esa libertad se nota en el análisis y eso uno lo agradece especialmente. Ya regresamos porque el tema no se puede escapar, las finanzas personales, los chelitos de cada quien, y de eso él sabe tanto como de la economía. Mucho más que la economía. Muy bien, pues ya regresamos. ¿Tú has escuchado el índice BAM? No. Aquí hay el IPC, el índice de precio del consumidor, el PIB, Producto Interno Bruto, sí, pero el BAM. y el BAM es bulto, hallante y movimiento. Alejandro Fernández W. Entramos a las finanzas personales. Como es un tema tan largo y tenemos relativo, el tiempo siempre es corto, yo te voy a pichar para que tú bates los errores más comunes que cometemos los mortales, el tema ahorro, inversión, manejo tarjeta de crédito, de todos esos ítems. Háblame desde tu experiencia, ¿dónde es que metemos más la pata?
Ok, mira, aquí voy a decir algo, que no son, digamos, errores propios a los dominicanos. Creo que muchas veces como sociedad, como raza, como que nos autocastigamos, nos autopenalizamos, y no es cierto. Eso no lo dejaron los españoles. Sí, y no, óyeme, los gringos, los españoles, los británicos, todos cometen errores muy parecidos a lo que nosotros cometemos. Algunos, digamos así, que más me vienen a la mente es la deuda. La deuda hay que respetarla. Y uno saber si te vas a meter en algún tipo de lío, de préstamo, de financiamiento, que sea con un propósito que realmente justifique el tú asumir esa deuda. Y hay veces que te ves que, óyeme, que alguien que se coge, pega un tarjetazo y que para irse con la familia a Disney World por 3 días o 5 días. Tú dices, hermano, hermana, mejor ahorre por un año, Disney World no va a ir para ningún lado, la familia tampoco, acumule ese dinero y luego váyase a su viaje y regrese tranquilo. A diferencia de tú tener que irte a Disney World y volver y tener que pagar esa deuda por 3 o 4 años. Entonces, ese concepto de resolver lo inmediato y que quizás no sea tan prioritario con el endeudamiento para luego esclavizarte al pago de esa deuda, es algo que a mí me inquieta mucho. Si tú fueras psicólogo te hiciera la pregunta, pero cuando viene a ver existe una rama de la psicología que se llama psicología económica. Así Correcto. como hay un libro ahora de Corea del Sur sobre psicopolítica, Sí, quizás sí. hay uno sobre economía y psicología, No. porque hay un asunto... De la economía conductual. Y de hecho, el premio Nobel de hace 2 o 3 años precisamente fue a un autor que su trabajo, su obra fue en base a la eso. influencia de la psicología en la economía, porque hay un asunto, el mundo primero fue ser, luego vino el que para ser había que tener, y nos quejábamos mucho de eso. Ahora sí es verdad que la cosa es seria, porque además de tener, hay que exhibir, incluso aparentar es más importante hasta que tener. Exacto. Entonces hay una alienación social terrible que lleva a estos errores. ¿Qué Oye, puede pues te hacer salió el esto? marxista, compañero. Bueno, es algo que... Eso se queda No, ahí. pasa que yo soy como vos, ese es el método, el método marxista, solamente el método. Mira, en mi conferencia yo siempre hablo, digamos, de finanzas personales. Yo digo, bueno, ¿qué parte? Es un solo concepto, pero con 2 ideas. La parte financiera y la parte personal. Yo estoy convencido, Pablo, que el elemento personal es el 80% de las finanzas personales. Y la parte financiera, lo que tiene que ver con el presupuesto, las tasas de interés, los contratos bancarios, los mercados financieros, es apenas el 20%. Lo determinante, sin lugar a dudas, es la parte personal. ¿A qué me refiero por eso? Piensa en tus padres, piensa en tu papá o tu mamá y el cómo ellos se manejaban con el dinero, sea con el ahorro, con las deudas o en la forma que ellos consumían. Hermano, hermana, usted va a ser un reflejo fiel de lo que eran su papá o su mamá. Dímelo. Quizás a favor o en contra, pero vas a ser un reflejo de ellos. Entonces, esos aspectos de tu crianza, de tus valores, tus actitudes, van a ser determinantes. Incluso el con quién te juntas. Dime con quién te juntas y te diré lo que tú valoras y en lo que tú gastas. Psicólogo economista, ¿y qué yo puedo hacer cuando yo vengo de 2 padres que en mi casa nunca se tomó nada fiado? En mi casa el orgullo del viejo era, aquí nunca entró un cobrador y qué sé yo qué. Entonces uno se crió con esas limitaciones y ahora uno Carajo, es y tú vas a decir que eso es una limitación. Eso fue increíblemente cobarde. No porque hay que atreverse a deber, usted qué sé yo, compró algo y se compromete 5 años a pagar 100,000 pesos. Hay que tener coraje. A ver. En primer lugar, eso señor fue una psicólogo, bendición. ayúdeme, No por fue favor. ninguna limitación. No fue ninguna limitación, fue una bendición. Doctor Simón, La que por favor. recibiste, búrlate, poeta. No fue ninguna limitación, fue una bendición la que recibiste, el ejemplo que recibiste de tus padres. Ahora, hay deudas sanas. Óyeme, una vivienda que tú vas a adquirir, óyeme, una vivienda que tú vas a estar disfrutando, a diferencia del viaje a Disney, que se acaba en 3 o 5 días, esa vivienda la vas a estar disfrutando por 15 o 20 años. Y si Entonces, usted puede endeudarse, endeude. correctamente, que puede ser, sobre todo bajo las condiciones que son propias a las viviendas, que son muy saludables. Hay también, que sea un vehículo, que necesitas un vehículo para fines de tu trabajo, lo que fuera, pues también no tienes el completivo del vehículo, pues bueno, pon un buen inicial y luego financia lo Don otro. Carlos no aceptaba eso. Usted tiene que ahorrar. Entonces, cuando usted tenga el dinero, papá, que no es así. Entonces, eso le pasa mucho de mi generación. Pero mira, quizás se tardan en la adquisición de esos activos, pero óyeme, ojalá, te digo, en el caso mío, ojalá yo quizás haberme tardado un poco más, haber ahorrado un mayor monto, un mayor inicial, antes, digamos, de esa parte de lo de la vivienda. Pero volviendo a la parte psicológica, ¿tú has escuchado del índice BAM? No. Aquí hay el IPC, el índice de precio del consumidor, el PIB, Producto Interno Bruto, pero el BAM. y el BAM es bulto, hallante y movimiento.
Y óyeme, Makini, yo creo que, oye, no te rías. No, que yo me estoy ya sintiendo complejado. Oye, qué inculto, no conoces el No, índice BAN. ese es Tú que fundamental. tanto... En la economía, en general, en la economía dominicana es fundamental. Óyeme, Pablo, te lo digo con toda sinceridad. Para mí es más importante el BAM que lo que ocurre con la tasa de cambio, lo que ocurre con el IPC o el PIB, porque es que básicamente estamos queriendo proyectar consumidores o usuarios financieros, agentes económicos que no lo somos. Y doy un ejemplo clásico. El típico que te tiene un teléfono de estos inteligentes muy bonito, que te puede costar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, pero nunca te llama, sino que te llama por WhatsApp. O si te llama te dice, devuélveme que se me acabaron los minutos. Eso es una realidad. No, eso lo hace gente con iPhone de 70,000. No. Entonces, ahí cuál es el problema. ¿Realmente el nivel de ingreso? O que estamos quizás consumiendo, ese es el segundo error más importante que yo veo entre todos nosotros, la parte de las prioridades. Tenemos que revisar y replantearnos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los aspectos desde el punto de vista económico, lo que es realmente importante. Y una vez definido eso, todo lo demás se va a subordinar. Pero el problema es que si tú no defines tus prioridades, ¿qué va a pasar, Pablo? Que luego va a venir otro, quizás anunciantes tuyos, anunciantes míos, que van a decir, no, mira, olvídate de lo que dice W Argentario, gasta en esto, invierte en esto, porque si no estás claro a dónde ir, el viento te llevará a cualquier sitio. Así que para mí eso es muy importante y debo agregar, definir esas prioridades en pareja. Si tú tienes tu pareja, que ella escriba, dime para ti qué es lo más importante desde el punto de vista económico. Escríbelo tú también y luego compártense eso y lleguen, digamos que a una jerarquía de prioridades. El problema de nuestros maestros en gran medida, ¿cuál es? Nuestros maestros quieren tener al mismo tiempo la vivienda, el solar, el viaje, la computadora y todo, y no se va a poder. Y por querer aspirar a tenerlo todo simultáneamente es que comprometen hasta el 80% de sus ingresos. En Argentina se dice que de cada 10 ciudadanos hay 12 psicólogos y todo el mundo tiene un coaching conductual. Tal parece que va a ser más importante que eso, por lo menos aquí, la creación de más coaching financiero, porque creo que lo necesitamos. Vamos a una pausa. Continuamos, último segmento, Alejandro. Lo del coaching, como que me gustaría que lo desarrollaras un poco más, porque la doctora Simón me recibe, no me cobra, y si no voy donde el doctor José Miguel Gómez, resolvemos esto. Ahora, yo no tengo el coaching económico, y como yo, muchísima gente quiere escucharte. ¿Cómo hacer todo esto? Mira, lo decimos un poco en broma, pero es muy real. Yo, de hecho, no doy asesoría financiera personalizada, individualizadas a manera, digamos, comercial. Ahora, siempre que no sea un periodista amigo, hagan ese paréntesis. No, ciertamente que sí hago. Aunque pague la cuenta y el vino caro, pero se puede hacer hago excepciones, ciertamente que hago excepciones. Con periodistas amigos, bueno, uno compañero tuyo, sabes muy bien. Ahora, lo que sí me ha ocurrido muchas veces, que cuando hablando con las personas, óyeme, Pablo, de cada 10 que me visitan en la oficina, sin exagerarte, de cada 10 a 8 yo les invito a que busquen algún tipo de asistencia o de apoyo en la parte de salud mental. No te estoy exagerando. No, de cada 10, 8, porque realmente la parte financiera, la parte del dinero, la parte de los consumos, para mí son más bien una consecuencia. La causa está en otro sitio, de inseguridad, de temas de crianzas, de complejos, de desequilibrios a nivel personal que de alguna forma se están reflejando ya en la parte económica o financiera, y no es ninguna broma. Y cuando veo esos problemas, te digo que la mayoría de las personas que van a mi despacho terminan llorando. Y es verdad que yo soy una persona quizás un poco duro a veces, pero lloran porque lo que está aflorando para ellos son sentimientos muy profundos, complejos, cosas que vienen de muy de antes, que yo no estoy calificado, ¿verdad?, como analista financiero para tratarlo, y jamás en la vida lo hago, sino que lo refiero, y quiero ahí decir algo, quiero sobre todo referirlo a expertos en salud mental, expertos realmente profesionales en esa materia, que no es cualquier coach. Tú dices la doctora Simón, bueno, la doctora Simón, digamos, una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, ese tipo de expertos que requieren esa intervención. Hay en nuestro país un centro que se llama
caray, la Fundación Fénix, Sí, que tú ves que claro. trabaja temas de adicciones al trago, a temas de estupefacientes, de ese tipo de cosas. Pero también hay un grupo que se llama Deudores Anónimos. Y yo he tenido el privilegio de haber sido invitado Pero a qué ser bien. testigo, a conocer ese grupo que se reúne. Y así como dicen, yo soy Alejandro y soy alcohólico, yo soy Alejandro y soy adicto a... Es lo que una versión económica de Alcohólicos Anónimos, con la misma correctamente. metodología. No, no, y Y existe que incluso... hoy no voy a a malgastar los Y cuartos. Ya tengo, mañana veremos, por eso hoy nada más, que no lo voy a así mismo, y malgastar. tengo tantos días que no malgasto, tengo Ok. tantos días que no me endeudo y demás. Y ponen los pelos de punta realmente ver aquello. Entonces, que la gente sepa que así como se puede acercar a mí como analista financiero, óyeme, acércate también a un psicólogo, acércate también a un experto en salud mental para tú tratar esos aspectos, porque creo que hay mucho de tabú Sí. en cuanto a eso y quiero que se lo Sí, quitemos. hay un tema delicado porque afecta mucho a los más necesitados y a veces los hunde en la pobreza que ya tenían, pero se la acentúa. Sí, Y es este asunto de la ludopatía, la sí, enfermedad de consumir. ay, Entonces, sí, el Estado dominicano viene en los últimos 20 años con una irresponsabilidad increíble. Aquí cada 2,5 metros sí, o cada 20 centímetros hay una jodida banca sí, sí, de apuestas. sí, sí. ¿Qué se puede hacer con este problema? Yo sé que no eres gobierno, al contrario, cada vez van legalizando, todo una cosa terrible. Sí, pero Facilidades y el demás. problema es que si una persona es más o menos débil de carácter y sale de su casa, al lado hay una banca, sale de la escuela, al lado hay una banca, ¿qué consejo, si es que existe alguno, se le puede dar a ese clase media baja, pobre, muy pobre, que gasta los chelitos, gente de uno que tú le regalas un quinientón, hermano, y salen de ahí, que eso lo he vivido yo, Sí. a Mira, y te voy a jugar? decir algo. Por favor, Te quiero Alejandro, observar dos cosas. por Primero, favor. no solamente clase media baja, clase media alta y clase alta, que también tiene lo que se llama la adicción al juego, que es básicamente la ludopatía Pero no dejan de que cenar porque son clase media alta, entonces, bueno, pierden la casa, te lo pierden sorprendería. todo, pero tienen un hermano que le manda una compra. Eso Yo es estoy cierto. hablando de pasar hambre, de muchachos pasar hambre. Eso es cierto. Pero lo segundo también que te observo es la parte, digamos, de lo de la debilidad mental. Ok. No se trata realmente, digamos, de una debilidad. Todos estamos expuestos a eso. Óyeme, cuando tú ves que te dicen la fábrica de millonarios, o tú ves que te muestran a alguien igual que tú, que de la nada, que era quizás un jardinero, un mensajero, un chofer, y que se hace millonario, hay un fenómeno que se llama fear of missing out, o el miedo de tú perderte de algo. Y tú quieres decir, cónchale, pero si yo lo juego esta, quizás me estoy perdiendo la posibilidad, la oportunidad de ser igual que él. Lo que pasa es que cuando tú ves cuántos millonarios se han producido y cuántos, que son, qué sé yo, decenas quizás, pero luego son cientos de miles de dominicanos los que están jugando. Con el Banco Central hicimos una encuesta nacional de cultura económica y financiera en el 2014 y se encuestó a más de 2.300 hogares y se le preguntaba a los hogares los distintos niveles de ingresos, si ahorraban o no ahorraban. Típicamente te decían, el 70% te decía, el 80% que no ahorraban. La principal causa del por qué no ahorraban, porque no hay suficientes ingresos. Pero luego tú, en otra parte de la encuesta, hacíamos una pregunta. Decíamos, ¿en tu hogar se juega? Loterías, banca de apuestas, etcétera, etcétera. Y óyeme, Sí. del grupo que te decía que no ahorraba porque no tenía suficientes ingresos, el 40 al 45% estaba jugando. Para no hablar del cerveceo, que es otro tema. Bueno, que ese es otro tema, pero realmente ese grupo te estaba jugando. Y si te jugaran una vez a la semana, bueno, pues lo dejo pasar. Como una cerveza una vez a la semana. Pero es que el tema es que se convierte en el juego. Salen a la calle y juegan, al mediodía juegan, en la noche vuelven y juegan y lo hacen de manera consecutiva. Y cuando tú vienes a ver, eso se convierte en miles de millones de pesos, Claro. de los cuales se saca poca cosa para esos fines. ¿Qué hacer? En primer lugar, que hagamos conciencia. Nuestra audiencia, la gente que nos está viendo en estos momentos, que sepan que realmente no se van a hacer millonarios, digamos, gastando en eso, que no es lo más sano, que revisen a ver lo que es realmente importante, que se pongan a ver en el último año, acá, pero ¿cuántos es que yo he jugado? Saquen los numeritos, que la audiencia saque ese numerito y diga, ¿qué yo hubiese podido hacer? No posiblemente, no, pero ¿qué yo hubiese podido hacer con eso? Yo tengo la anécdota de que yo fui adicto a la nicotina, yo fumé por 25 años, desde los 15 hasta los 25 años, una cajetilla diaria. Wow. Y eso cuando yo le pongo, si yo en vez de haber ido al paletero, yo hubiese ido al cambista de la esquina, me hubiese comprado $1, que era lo que vale la cajetilla, y luego, o valía, y luego se lo hubiese invertido, hoy día yo tendría 4 millones de pesos. Sí, pues, Lo que te quiero decir es que cualquiera que tiene esa adicción, por ejemplo, a una cajetilla diaria,
y son muchas las personas que nos están viendo. Sí. Óyeme, son millones de pesos en el transcurso del tiempo. Entonces, esa parte de conciencia, esa parte quizás de buscar ayuda, y nosotros, quizás el que está metido ya en la ludopatía no lo quiere aceptar o reconocer, pero que nosotros estemos pendientes de ellos y que quizás que intervengamos, que hablemos, que conversemos con ellos, porque se necesita ayuda. Don Argentario, señor Alejandro Fernández W, ya ustedes ven, por eso yo tenía 15 años Ay, que poeta, comenzamos bájale tratando algo, de que bájale viniera, algo. que No. por cierto, suerte que hoy es sábado, porque si fuera un día de semana, el pobre Cavada hubiera caído su audiencia porque todos estuvieran con nosotros. Un saludo a Roberto. Alejandro, ven más por aquí, que eres muy Muchas bienvenido. gracias, poeta. Muchas graas, Pablo. Alejandro Fernández W, analista financiero, don Argentario, nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor. Hasta el próximo sábado. Buenas noches.